Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast, Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta emisión del día martes 12 de mayo de este 2026. Como siempre, un gusto mandarles un enorme abrazo a los que nos siguen a diario o los que logran vernos en cualquier momento del día. Le recordamos nuestras redes sociales, Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, en X antes Twitter. Siempre le quedo muy agradecido si me ayuda a compartir mi contenido. Tenemos bastantes temas que abordar el día de hoy. Creo que arrancamos con lo que todavía es noticia y lo que está ocurriendo del otro lado del Atlántico, allá en Medio Oriente. Lo más destacado son las advertencias que están dando los países vecinos o los que se encuentran en esta zona del Golfo. Por ejemplo, Qatar le ha advertido a Irán que no utilice el estrecho de Hormuz como una arma para presionar o chantajear a los países del Golfo. El primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha declarado hoy que no debe usar Irán el estrecho de Hormuz como un arma para presionar o chantajear a los países de la región. Hizo estas declaraciones mientras hablaba junto al ministro de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan y añadió que el conflicto en esa vía marítima clave está teniendo repercusiones económicas en los países de la región. Estas declaraciones se producen después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reuniera el pasado fin de semana con el primer ministro de Qatar. El Departamento de Estado indicó que ambos discutieron el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Qatar y la importancia de mantener una estrecha coordinación para disuadir las amenazas y promover la estabilidad y la seguridad en todo Oriente Medio. También esto habrá que añadirle una noticia que habla sobre que Irán está optando por tomar como rehén la economía del mundo. Lo ha confirmado así el que está a cargo del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Kane. Él ha declarado hoy ante los legisladores que Irán está optando por tomar como rehén la economía mundial con sus acciones en torno al estrecho de Hormuz. Kane hizo este comentario después de que el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, le pidiera que explicara al pueblo estadounidense que se enfrenta a estos precios de la gasolina y el diésel que está pasando en el estrecho de Hormuz, donde Irán, que fue atacado por nosotros, aparentemente tiene el estrecho de Hormuz paralizado, con 1.500 buques cisterna esperando permiso o circunstancias pacíficas para navegar. Desde el punto de vista militar, Irán está optando por mantener como rehén a la economía mundial mediante el uso de su poderío militar en su flanco sur. Por lo tanto, insto a Irán a que reconsidere esa postura, respondió Kane, y animo a aquellos aliados y socios que tengan la oportunidad de ayudar a resolver este problema táctico a que lo hagan. Podría explicarle al pueblo estadounidense por qué con la enorme inversión que hemos realizado en defensa nacional y militar, Irán, después de haber sido atacado por nosotros, todavía es capaz de detener el tráfico en el estrecho de Hormuz. Es la pregunta que hizo el demócrata de Illinois. Kane lo describió como una situación compleja, con muchas embarcaciones pequeñas diferentes y otras capacidades. Les animo a que reflexionen detenidamente sobre sus próximos pasos y aprovechen la oportunidad para abrir el estrecho. Tienen la opción de tomar esa decisión. Bueno, eso fue lo que dijo el que está a cargo del Estado Mayor. Y ahora, para nosotros, le digo, es bastante complicado siquiera pensar que esto vaya a tener un fin cercano. Le decía, y disculpe que tenga siempre a mal
ser muy insistente o recurrente cuando le digo que esos aires triunfalistas que teníamos las primeras 2, 3 semanas, 4 semanas del conflicto, incluso un poco más adelante, donde tanto los principales medios de comunicación, que han sido generalmente enemigos del presidente Donald Trump, antes de que él diera su discurso a la nación, pues parece que todos se hubieran puesto al unísono para simplemente mostrar lo bueno de la guerra, lo bien que nos está yendo, cómo le estamos ganando y bombardeando y atacando a Irán. Sin embargo, incluso hasta el día de hoy pareciera que existiera una cierta complicidad de estos principales medios de comunicación que no están dispuestos a decirnos toda la verdad. Y cuando le digo toda la verdad no es que sienta que nos estén engañando deliberadamente. No. Yo siento que aquí lo que pasa es que mientras exista un sentimiento positivo hacia la guerra, pues mucha gente va a estar apoyándola. Sí, es como había escuchado en esta película de El Gladiador, cuando se referían al Imperio Romano y alguien hablaba de la gloria de Roma, más que un ideal. Explicaban en esta película que el tema pasaba por lo que entendía la gente que era la gloria. Y para resumirlo muy corto, quien da la respuesta es precisamente la hija del rey, diciendo que a Roma lo que le gusta son las victorias, ganar batallas. Y parece que no ha cambiado mucho en 2000 años, porque también si uno se pone a revisar cómo es que nuestro país, o sea, nuestra sociedad responde, mientras estemos victoriosos y estemos ganando y pues estemos pulverizando, digámoslo así, al enemigo o al que estemos bombardeando, pues parece que todo va marchando bien. Y si a eso le añades esta dosis de que, y ojo, no es que se hayan inventado, es una realidad. Pero si a este ambiente triunfalista le añades que Irán es una dictadura teocrática que golpea, fusila, hasta desaparece a los que son disidentes a esta dictadura teocrática, más aún cuando persiguen a las mujeres y las obligan a usar esta yihad, que dicho sea de paso, Irán es más conocida por ser parte del imperio persa, que no es lo mismo que ser un islam, o sea, que sea una persona que practica el islam, un musulmán, pues. Ellos son persas, árabes, otra cultura distinta. Pero bueno, han sido secuestrados hace más de 40 años por esta dictadura socialista de extremo radicalismo. Y resulta pues que si nosotros le añadimos todos estos condimentos a la narrativa, pues la gente todavía está a favor, la gente sabe que estamos haciendo el bien a la humanidad. Pero claro, mientras esta noticia se mantenga firme y solamente estemos dando a conocer lo que está pasando de bueno y cómo de bien nos está yendo, pues uno que otro saldrá a decir alguna cosa distinta. Pero ya para hacer un análisis objetivo y para nosotros tener una idea de cómo es que esto podría escalar, no para bien sino para mal, pues entonces nos está faltando piezas en el rompecabezas. Esos rompecabezas que no se pueden terminar de armar precisamente porque existe una mala intención al momento de, entre comillas, informar. Y ese es el problema que por lo menos yo vislumbro el día de hoy. Las piezas recién las estamos poniendo. ¿Y cuánto ha pasado? Fíjese usted. ¿Cuánto tiempo ya estamos en esto? Decían que solamente iban a ser 3 a 4 semanas. Después actualizaron, dijeron que eran 6. Después alguien dijo, bueno, no vamos a pasar los 2 meses, pero no parece que esto fuera a encontrar un final. Y ahora que estamos viendo recién las piezas, incluso con las declaraciones ahora que vamos escuchando ante el Congreso de los Estados Unidos, recién, y ojo, no es que le venga a restregar en la cara que tenía razón. Me da tristeza saber que tengo la razón, pero la verdad es la verdad. Irán no iba a ser un hueso simple de roer. Por las declaraciones, por lo que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de los años de el radicalismo, el adoctrinamiento,
la forma, le digo, sinvergüenza de expresarse sobre acabar con los infieles. Y por infieles somos cualquiera que no sea del Islam. Entonces esto simplemente no se puede aplastar con unas cuantas bombas. Sí habrán destruido el armazón, la arquitectura de aquellos ayatolás y demás. Incluso hasta el día de hoy se especula que no solamente murió el padre Khamenei, sino también el hijo Khamenei. Lo quiere mantener vivo, no sabemos por qué. Me imagino que por la representación que tendrá para el sistema de ayatolás, pero en el fondo ni siquiera eso. El presidente Trump ha dicho, o sea, no tienen ahora mismo una representación ordenada. Hay muchos lunáticos, y así lo ha calificado el presidente Donald Trump. Pues precisamente estos son los lunáticos de los cuales nosotros hablábamos hace más de un mes. Incluso a riesgo de que nos señalen de antitrumpistas y que nos estábamos volviendo a favor de Irán y todo esto. No. Seamos objetivos en el análisis. Revisemos también de todas las narrativas qué nos están contando y qué no nos están contando. Ahora estamos escuchando a las declaraciones del Estado Mayor diciendo que, mire, incluso aún teniendo tanto dinero, habiendo invertido tanto en defensa y habiendo acabado con no sé cuántos decenas de miles de puntos estratégicos iraníes, Estados Unidos todavía no puede decir que ha ganado. Porque están estos locos, están estos lunáticos, estos extremistas, estos terroristas que amenazan esa región. Creo que la decisión es cruda, es cruel del presidente Donald Trump y muchos querrán, ya sea por corrección política, por humanidad, por lo que sea que usted quiera entender, seguramente será difícil decir. Pero por lo que veo, estamos demorando mucho sobre una decisión que ya está tomada. ¿Quiere que se lo diga con toda franqueza? Esta decisión hace mucho ya está tomada. ¿Por qué están esperando el momento correcto, no sé si decir, la hora especial? No lo sé. Pero esta es una decisión que el presidente hace mucho ya la había tomado. De terminar de pulverizar, atacar, bombardear, como usted mejor entienda, lo que queda de estos que no quieren someterse a un acuerdo. Y claro, yo le puedo entender la queja del disidente, del demócrata, del liberal, del socialista que dice, ¿quién se cree Estados Unidos para decirle a otra nación qué hacer? De amenazarle constantemente con bombardearla, o definitivamente bombardearla y decirle qué puede o no tener por recurso energético o nuclear. Sí, está en su derecho de expresarse, su derecho constitucional amparado por la primera enmienda. Y seguramente la condicionante de ganar a costa de qué, también habrá que ponerlo sobre la mesa. Pero en el fondo, ya estando en medio de la guerra, ya habiendo avanzado todo lo que se ha avanzado, ya habiendo disparado los misiles, que seguramente todo lo que ha significado mover durante estos más de 2 meses, a nuestros portaaviones, a nuestros soldados, a nuestros ataques, los misiles, los drones, los helicópteros, todo lo que se ha mandado allá, tiene un costo diario. Y ya estando en medio de la guerra, y ya presumiendo que la decisión hace mucho del presidente ya ha sido tomada, solamente falta apretar el botón o dar la orden de terminar de atacar, pues creo que ese es el destino al cual simplemente lo estamos esperando. Que nosotros estamos en contra de la guerra, estamos en contra de la guerra. Que nosotros vamos a seguir apoyando a nuestro ejército, pues es nuestro ejército. Lo interesante va a ser cuándo se va a tomar finalmente esta decisión. Ahora, a esto habrá que añadirle también la declaración de Benjamín Netanyahu, que él dijo que la guerra con Irán no va a terminar hasta que se elimine el uranio enriquecido. Aquí lo ha dicho muy claro, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán logró mucho, pero no puede considerarse terminada hasta que el uranio enriquecido de la República Islámica sea trasladado fuera de su territorio, argumentó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en una entrevista transmitida el domingo por la noche. Claro, aquí hay cosas que en este párrafo
que a nosotros debería llamarnos la atención. Por ejemplo, Benjamín Netanyahu, lo dijo el presidente el día de ayer, quien va a terminar este acuerdo de paz con Irán es él y nadie más. Sin embargo, aquí está otra declaración de Benjamín Netanyahu donde aparentemente se muestra como que él tiene más poder que el presidente Donald Trump. Y ya le está diciendo que no puede considerarse una guerra terminada o llegar a decir aquí acabamos hasta que el uranio enriquecido de la República Islámica sea trasladado fuera de su territorio. Yo me imagino que cuando alguien habla a la ligera, como lo hace Benjamín Netanyahu, sobre sacar del territorio toda esta... Bueno, por un momento él decía que había ya armas nucleares, que no se ha encontrado o por lo menos no se ha mostrado al público esas armas nucleares. Ahora Benjamín está hablando sobre uranio enriquecido, ya no está hablando de armas nucleares, ¿verdad? Lo que venía diciendo hace más de 20 años de que ya estaban listos para atacar, que ya tenían la bomba atómica, que ya ellos estaban listos para destruir a sus vecinos. Pues hasta el día de hoy no se ha mostrado. Ahora, incluso si lo encontráramos el día de hoy, este uranio enriquecido, como le llama Benjamín Netanyahu, habrá que tener una logística para mover todo esto. ¿O será tan fácil como, bueno, me he comprado aquí una bolsa de tomates y plátanos y con esto simplemente agarro, lo muevo del mercado para mi casa? Si es así de sencillo, no, yo realmente, disculpen mi ingenuidad, ¿pero realmente será así? Es una pregunta retórica con bastante sarcasmo. Pensemos lo que está pasando al otro lado del Atlántico. De alguna manera, Benjamín Netanyahu cree o está seguro de que puede decirle a los Estados Unidos lo que tiene que hacer. Y de alguna manera ya nos ha metido en esta guerra y ahora dice que tampoco vamos a poder salir hasta que se cumpla como él dice cómo tiene que ser. ¿Cuál es la respuesta de Irán durante todo este tiempo? Todas las propuestas o las respuestas más bien de quien quiera que hoy esté representando a Irán no incluye nada de un acuerdo nuclear. Ahora hágase la misma pregunta, poniendo todas estas piezas de rompecabezas que antes no lo teníamos y que ahora lo estamos viendo en la cruda realidad. ¿Realmente usted cree que estamos tan cerca de este acuerdo de paz? Yo creo que no. Sin embargo, tenemos que seguir esperanzados en que esto va a terminar pronto y que con el presidente Donald Trump estaremos celebrando una victoria, la retirada y reorganizar todo lo que se ha destruido, yo pienso, en cuanto al aspecto económico, a la subida de precios de la gasolina, el diésel, la subida también en los supermercados de muchos de los productos, ni hablar de los alimentos. No sé si usted lo ha notado, pero es curioso. Usted va al supermercado y a mucha gente, cuando ya está llegando a la puerta, después de haber pagado por sus productos, muchos se quedan revisando la factura. Como si apenas están llevando 6, 7 cosas, está arriba de los 70, 80, $100. Para que usted se dé cuenta que el dólar ha perdido su valor adquisitivo. Los mismos $100 que tal vez antes le llenaba una canasta, hoy no llega ni a la mitad. Y podrá ser, además del factor de Irán, muchos otros factores. Sin embargo, la realidad es que el ciudadano de a pie, el de la clase media, ese dinerito que pudo haberse ahorrado para este verano que ya se acerca, pues ya no lo va a tener. Recuerdo que el 2022 y el 2023 un reporte me pareció muy interesante, desalentador, desesperanzador, pero pues estábamos en una administración demócrata. Un reporte decía que los estadounidenses estaban viendo con mucha, pero muy poco optimismo la llegada del 4 de julio, donde muchos solían viajar a otros lugares para precisamente celebrar con sus familias el Día de la Independencia. Otros solían reunir y hacer una gran fiesta en casa con una gran parrillada y muchos invitados.
Pero ese 2022 y 2023 era de los que se podría considerar más tristes para la celebración del Día de la Independencia, porque había caído tanto el valor adquisitivo y la capacidad de ahorro del ciudadano americano de la clase media que no había nada que celebrar. O bueno, tal vez lo que quisieron decir era que no había con qué celebrar. Mire, han pasado 3 años después de eso. Lamentablemente afortunadamente el año pasado y lo que va del inicio de este 2026, pues estábamos viendo una mejora en la economía. Pero este conflicto al cual nos han arrastrado, porque no había necesidad, el presidente Donald Trump así lo dijo, pues nos tiene aquí otra vez viendo cómo vamos a sopesar las vacaciones o lo que venga de este verano 2026. Ojalá el presidente pueda encontrar la forma de cómo volver a lo que estábamos en ese crecimiento, en ese auge, y podamos estar celebrando la independencia de los Estados Unidos de la mejor manera. 250 años de libertad que se dicen fácil, pero créanme, para esta nación ha sido realmente duro. El presidente Donald Trump ha dicho que está viajando a China para esta cumbre con Xi Jinping y va a poner a prueba, o podría ponerse a prueba, esta gran relación. La excelente relación que el presidente Trump afirma mantener con su homólogo chino Xi Jinping se pondrá a prueba a partir de hoy, cuando el presidente estadounidense esté de camino a Pekín por primera vez en 9 años. Durante 2 días de reuniones se espera que Trump plantee una serie de inquietudes sobre la inteligencia artificial, la economía global, el comercio y las armas nucleares. También viajará acompañado de un selecto grupo de directores ejecutivos para defender la inversión china en Estados Unidos. Xi, a su vez, quiere que Estados Unidos reduzca su apoyo a Taiwán, la isla autónoma que China reclama como territorio propio, y que impida que Trump imponga a Pekín otra serie de aranceles devastadores. La visita de Trump estaba prevista inicialmente para principios de abril, pero se pospuso debido a esta guerra con Irán. Al igual que con la visita del Estado del rey Carlos III el mes pasado, se espera que el presidente deje el conflicto de Oriente Medio en un segundo lugar o en un segundo plano para poder dedicar toda su atención a la pompa y la solemnidad de la visita de Estado. Al preguntársele qué espera obtener de la cumbre, el presidente Trump respondió: muchas cosas. Tengo una excelente relación con el presidente Xi, estamos haciendo muchos negocios, pero son negocios inteligentes, es lo que dijo a los periodistas en el despacho Oval. Bueno, hay muchos temas pendientes. Aquí se menciona en este artículo el tema de la inteligencia artificial. La administración Trump ha afirmado que ambas partes deberían mantener abierto un canal de comunicación, pero un alto funcionario estadounidense se apresuró a restar importancia a cualquier expectativa de un avance significativo. Pues tema de comercio también es un tema álgido el cual se va a tener que tratar. Cuando hablamos del comercio, pues hablamos de los aranceles. El presidente Trump ya ha impuesto una serie de aranceles a los productos y, ojo, China es de los que más exporta hacia nuestra nación. Otro tema álgido tendrá que ser el tema de Taiwán, que China, como lo vengo diciendo, haciendo este análisis geopolítico, pues China no ha cambiado la idea, la narrativa. O sea, para ellos Taiwán es de ellos y punto. Y no hay nada más que hablar. Y ahora lo que quiere China es que dejen de darle tanta atención, tanta cobertura, tanta asistencia. Bueno, adicionalmente a ello, pues también el tema de las armas nucleares. Vamos a ver qué tanto es lo que se puede alcanzar. Aquí hay un dato interesante sobre las armas nucleares. Dice, según las estimaciones, a principios de 2026, el gobierno de Xi Jinping contaba con entre 600 y 620 ojivas nucleares operativas, lo que convertiría a China en la tercera potencia nuclear más grande del mundo. Los analistas señalan que ese arsenal podría superar las 1000 ojivas,
para el 2030 y alcanzar las 1.050 o 1.500 ojivas para el 2035. Y bueno, finalmente tocará el tema de los prisioneros. Hay prisioneros estadounidenses que se encuentran encarcelados allá en China. Entre ellos, el magnate Jimmy Lai, un destacado crítico de Pekín que fundó un periódico pro democracia en Hong Kong. En diciembre, Lai fue condenado a 20 años de prisión. En aquel momento, Trump expresó su solidaridad diciendo que sentía mucha pena por Lai. Desde entonces, el presidente ha prometido plantear el caso a Xi. Me gustaría verlo fuera, así que volveré a mencionarlo. Esa es la agenda que tiene el presidente Donald Trump. Yo diría una agenda bastante ambiciosa, pero no deja de ser una agenda bastante realista. Claro, desde este punto, o desde la expresión de este servidor, pues a China hay que hablarle duro y recio, porque con China simplemente no se puede creer y no se puede confiar. Sin embargo, habrá que mencionar también que China es uno de los que más bonos ha comprado del Tesoro, que en muchas de las crisis que ha pasado en este siglo XXI, pues China ha tenido que incluso invertir más dinero en la economía americana para que Estados Unidos, o bueno, el sistema en realidad no vaya a quebrar. Así como China es bastante dependiente de nosotros, que le compramos tantas cosas, nosotros somos muchísimo más dependientes de ellos. Hay una relación que yo diría no es una relación sana, no es una relación ok, porque nos enfrentamos ante personas, o más bien, ante un partido comunista chino que de lealtades, de cumplir reglas y normas, pues no les interesa. Sí presionan para que organismos internacionales como las Naciones Unidas y sus demás dependencias, por ejemplo, con esta farsa del cambio climático, sí afecten a potencias como Estados Unidos, pero se encargan a la vez de que ninguna sanción llegue para estos que son los principales contaminadores del mundo. Hay tanto que ha desarrollado la mente humana en este país, que ha patentado muchos productos y que se supone deberían ser respetados. Pero China no respeta derechos de autor. A China no le interesa respetar derechos de autor. Ellos copian, plagian, lo vienen haciendo desde finales del siglo pasado y no han dejado de hacerlo en este siglo. Muestran casi siempre sus libros de crecimiento económico casi como si fuera una especie de reloj, lo que trae muchas sorpresas. Y sin embargo, habiendo una Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, no existe la forma de cómo tú puedas entrar a revisar y regular, o por lo menos controlar y saber la verdad de cómo se maneja su economía, qué tan inflada está, cuánto realmente de lo que dicen estar haciendo de forma honesta en su crecimiento es verdadero. A esa China es a la que tenemos que verla no como un amigo, no como un socio, no como un aliado. Tenemos que verla como la enemiga que ellos plantean a través de sus agendas. China está decidida, por muy lejos incluso que Rusia y que cualquier otra nación en el mundo, China está comprometida a ser la primera potencia económica y militar del mundo. Y planean hacerlo antes del 2050 y están empujando todo tipo de agendas y pagando trillones de dólares, bueno, billones de dólares, para que su cometido se logre incluso antes de esa fecha. Ojalá el presidente Donald Trump nos traiga buenas noticias, ojalá que se pueda lograr avances y que adicionalmente a lo que está pasando en Medio Oriente, pues también veamos que algo bueno pueda salir de esta visita de Estado que va a realizar el presidente yendo hasta allá, hasta China, para hacer esta cumbre. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country.
Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube, en Twitter, Twitter, ahora X, LinkedIn y el resto de las redes sociales. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. Lo invito también a ver www.loramediatv.com. www.loramediatv.com, un circuito cerrado de televisión donde además de este programa usted encuentra muchos otros. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Mire, en más temas de la política doméstica de los Estados Unidos, aquí tenemos una prueba más de cuán sucia es la politiquería de la izquierda radical demócrata. Resulta que Aileen Wang, la alcaldesa de Arcadia, admitió haber actuado como espía en nombre de la República Popular China en un acuerdo con la Fiscalía Federal. El acuerdo de culpabilidad federal que se hizo público reveló que Wang aceptó con los fiscales que trabajó con la República Popular China para impulsar propaganda con un sitio web de noticias falsas en territorio estadounidense entre el 2020 y 2022. Fue elegida miembro del Consejo Municipal de Arcadia en noviembre del 2022. Según documentos judiciales, Wang trabajaba con su entonces prometido Yaoning Mike Son en un sitio web llamado US News Center, que afirmaba ser una fuente de noticias para los estadounidenses de origen chino. Según el acuerdo de culpabilidad, Wang trabajaba con su entonces prometido Yaoning Mike Son. Según este acuerdo, Wang y Son ejecutaron directivas del gobierno chino publicando propaganda diseñada para impulsar a China, al tiempo que informaban a sus superiores con capturas de pantalla que mostraban cuántas personas habían visto las noticias. El acuerdo de culpabilidad también establecía que el jefe de espionaje de Wang había ordenado al sitio web que publicara un ensayo desestimando las acusaciones de genocidio y trabajo forzoso en la región de Xinjiang. No hay genocidio en Xinjiang, no existe el trabajo forzoso en ninguna actividad productiva, incluida la producción de algodón. Difundir tales rumores es difamar a China y destruir la seguridad y la estabilidad de Xinjiang, escribió el jefe de espionaje, según el acuerdo de culpabilidad. Cuando Wang cumplió con el pedido, el maestro le respondió: ¡qué rápido! ¡Gracias a todos! En otro caso admitido, Wang respondió: ¡gracias, líder!, cuando su jefe la felicitó por la cantidad de visitas de la página propaganda publicada. Bueno, esto a nosotros nos demuestra cómo este intercambio, por ejemplo, con las universidades, que permiten que estudiantes de China se beneficien de nuestras mejores universidades, pero además cuando vienen, esta gente hace trabajo de espionaje. Pero lo que es más curioso y lo que para nosotros es inaceptable es que el Departamento de Estado lo sabe. Esta administración, igual que las anteriores, lo sabe. Existen normativas dentro del Partido Comunista Chino que exigen que sus paisanos informen sobre lo que ven. Y esta no es una cuestión de voluntariamente te vamos a pedir que en algún momento te tomes un tiempo, vengas cuando puedas y llegues y nos traigas cosas que creas que nos puedan facilitar saber de los americanos. No, ellos no actúan de esa manera. Esto es una orden que tienen y eso está por escrito. Hay una ley. Por eso es que cuando se hablaba del tema de TikTok, por ejemplo, se decía claramente: aunque sea un porcentaje menor del 20%, si el Partido Comunista Chino está en ese porcentaje, hay una
gran posibilidad de que su porcentaje supere el 20% de ese 20%. Vaya, el Partido Comunista Chino necesita solo el 1%, incluso menos. Una pequeña grieta y fisura para meterse y entrar a la información de los estadounidenses y ver cómo se los puede atacar. Hoy en día tenemos el manejo de las redes sociales y me parece que la gente ya está bastante, no sé si decir, normalizada o acostumbrada a que si viene un reto de TikTok, un bailecito estúpido de los que siempre genera millones de vistas, pues parece que sin razonamiento alguno vemos que esto puede subir la plataforma y todo el mundo empieza a bailar igual. Le digo, es una imitación de monos, que es como generalmente por imitación se mueven. Pero detrás de esto hay ingeniería social. Y parece que la gente simplemente no le da la gana de quererlo entender. Vea las diferencias. Y no es un invento propio. Usted puede revisar los análisis que se han hecho a través de investigaciones en el Congreso de los Estados Unidos, donde se explica claramente que TikTok, que funciona para los chinos, tiene otro tipo de contenido. Contenido altruista, de información, educativo, histórico. Sin embargo, la basura que nos mandan hacia este lado de Occidente es todo aquello que quiere destruir a la sociedad. Sí, genera millones de vistas. Sí, te puede hacer famoso, no un día, unas cuantas horas. Tal vez en tu vida te conoce tu barrio y tal vez con eso para ti eso significa que el mundo te conozca, aunque sea por una hora. Y con eso serás feliz el resto de tu vida. Sin hacer esfuerzo, además. Sí, esto puede parecer bastante atractivo, pero incluso hasta le pueden pagar a las personas. No sé si realmente esto funciona así, pero la realidad es que tenemos a este enemigo, China, trabajando en los mejores intereses para ellos y en detrimento de los estadounidenses. Esta es una simple prueba de cómo, cuando se habla, por ejemplo, de ciudadanos que en el camino se van haciendo, que nacieron tal vez aquí, este turismo de parto o cualquier otro mecanismo que permita a ciudadanos de China infiltrarse en el diario vivir de los estadounidenses, pues tiene este propósito, espiarnos. China sabe que no nos puede atacar, si no ya lo hubiera hecho hace mucho. Es más, muy pocas naciones podrían decir que estarían dispuestas a atacar a los Estados Unidos sabiendo el poderío militar que tiene. Entonces saben que de frente no pueden atacar, pero sí lo pueden hacer desde adentro. Y es más, sin disparar una sola bala. Basta deteriorar con adoctrinamiento e ingeniería social a los más jóvenes, reducirlos a la mediocridad. Sí, como si se tratara de un copy-paste. Fíjese usted las tendencias. Antes había cierto gusto por lo único, por lo exclusivo, por ese desarrollo magistral del ser humano, de poder esculpir, de diseñar, de sacar la perfección en su trabajo. Hoy en día la moda dice que todo el mundo tiene que ser una Kardashian, con sus labios así enormes, y que todo el mundo use Botox, y que todo el mundo para las redes sociales deba lucir como dicen ellas, como marca la moda. Y parece una serie de copy-paste todo el tiempo. Y usted fíjese, incluso a las personas que ha conocido en su infancia, que terminan siendo tentadas para el uso de los filtros y empezar a hacer las mismas modas o los mismos videos cortos que requiere tanto Instagram como TikTok. Casi no hay diferencia. Ahora usted trate de comparar lo que era la belleza femenina, por ejemplo, el siglo pasado. No importaba que habían ciertas particularidades que la hacían única y especial. Hoy ya no. Hoy todo el mundo quiere tener la boca hinchada, los músculos de la cara todos tiesos. Y después se hacen cirugías y todas quieren verse voluptuosas. Bueno, dependiendo en qué sector, en qué lugar. Pero
¿Se da cuenta usted cómo es que toda esta influencia de ingeniería social va dañando a nuestra sociedad? Haga de cuenta que es como la cantidad de casas que se hacen por masa. El mismo diseño, la misma arquitectura, casi todo lo mismo en un bloque completo. ¿Así de mediocres somos? Que cuando uno dice una cosa, el otro va y repite y repite. ¿Así de mediocre es la humanidad? Me niego a creer en eso. Pero lo primero que tendremos que hacer es empezar a reconocer que el enemigo está actuando en contra de nosotros. Y se disfraza de redes sociales, se disfraza como esta alcaldesa que ha confesado ser una espía china. Se infiltran en nuestra sociedad, nos meten ideas que no son propias de Occidente y nos hacen creer a través de adoctrinamiento que sus ideas importadas son las que deben prevalecer. Y así te olvidas de los 10 mandamientos, las normas éticas y morales, el respeto, la educación. Todo eso se va diluyendo gracias a todo este copy-paste que vemos a través de las redes sociales. Déjame pasar a otro tema. Los demócratas de Virginia ahora están suplicando a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda el fallo que anule el referéndum sobre la redistribución de distritos. Sí, usted recordará que no hace mucho la ultrasocialista, pues a la nueva gobernadora demócrata, Abigail Spanberger, pues estaba celebrando que pues estaban logrando la redistribución a favor de su partido, el Partido Demócrata. Pues el fallo de la Corte Suprema simplemente les dijo, ya no. Pues bueno, los demócratas de Virginia solicitaron formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee una orden del Tribunal Superior del Estado que invalida el referéndum que allanó el camino para la manipulación electoral agresiva. En un intento aparentemente improbable por mitigar el impacto de la redistribución de distritos electorales, pues los demócratas argumentaron que la decisión de la Corte Suprema de Virginia, tomada la semana pasada por 4 votos contra 3, era fundamentalmente errónea y anulaba la voluntad del pueblo. Se justifica la suspensión de la ejecución porque la decisión del Tribunal Supremo de Virginia es profundamente errónea, escribieron en una petición dirigida al máximo tribunal del país. Cuando la decisión de un tribunal estatal, supuestamente basada en la ley estatal, está entrelazada con la federal, este tribunal puede intervenir para garantizar que la decisión del tribunal estatal cumpla con la ley federal. Los demócratas esperaban utilizar el referéndum en Virginia para cambiar el mapa electoral del Congreso, que ha resultado en una división de 6-5 entre demócratas y republicanos por uno que se proyecta en una división de 10 escaños a favor del Partido Demócrata y uno solo a los republicanos. Pero la Corte Suprema de Virginia ha dictaminado que los demócratas violaron los requisitos de procedimiento para un referéndum destinado a enmendar la Constitución estatal. Bueno, ¿qué le cuento? Ese es el accionar de los zurdos. Sin embargo, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo entiendo que estos no van a dar curso, puede ser simbólica simplemente la protesta, pero yo creo que esto es como dice el dicho, usted no se vista que no va. En otro tema, funcionarios de la CIA interrogados en el marco de la investigación del FBI sobre John Brennan en el caso Russiagate, pues están siendo interrogados. Empleados actuales y antiguos de la CIA, de la Central de Inteligencia estadounidense, están siendo entrevistados como parte de una investigación del FBI sobre la gestión que hizo el exdirector de la agencia John Brennan de una investigación de 2016 sobre la supuesta colisión entre la campaña presidencial del entonces candidato republicano Donald Trump y Rusia. Agentes de la oficina regional de la CIA en Miami se reunieron con los trabajadores de la sede de la CIA en McLean, Virginia, la semana pasada y se espera más entrevistas en las próximas semanas según fuentes del Departamento de Justicia. Según las fuentes, varios empleados de la CIA habían trabajado en un controvertido informe de inteligencia elaborado bajo la dirección de Brennan, en el que se concluía que Rusia había interferido en las elecciones de 2016 para beneficiar a Trump. Reuters fue el primer medio en informar sobre estas reuniones. Estamos en busca de la verdad. Ojalá que lo que ya nos ha dado a conocer la directora de inteligencia Tulsi Gabbard sobre este caso, donde
se ha entregado información de que Barack Hussein Obama estaba informado porque sus agencias de inteligencia le dijeron: Rusia no tiene ni la intención ni la capacidad tecnológica de interferir en nuestras elecciones. Sin embargo, prefirió ignorar esta idea de sus subordinados, sí, Barack Hussein Obama, y ellos dar paso a lo que yo entiendo es un intento de golpe de Estado, a través de narrativas falsas, de llevarlo al presidente a un impeachment, de buscar información sobre un sustento erróneo, donde incluso hay gente que se ganó un Pulitzer. ¿Qué le parece? Mi pregunta siempre será, porque usted sabe el desdén que le tengo a los principales medios de comunicación. ¿En qué momento Reuters, en qué momento el resto de los demás principales medios de comunicación, mentirosos, manipuladores, tergiversadores de la noticia, fake news, como lo dice el presidente Donald Trump, cuándo se van a disculpar? Y no solamente por ese caso. Hasta el día de hoy, todo lo que han inventado. Y se han sumado a los inventos de otros activistas demócratas. Realmente han dejado de hacer periodismo para convertirse en una oficina más. Ese servilismo les transpira por la piel en favor del Partido Demócrata. Y lo peor es que todavía siguen diciendo que son una fuente de información confiable. Realmente qué descarados. Bueno, aquí hay un dato que quiero darlo de pasadita que me parece que es muy importante mencionarlo, y es que me parece que los principales medios de comunicación son realmente lo peorcito que tiene las sociedades, aquí en los Estados Unidos sobre todo. Mire, ya habíamos hablado, o por lo menos mencionado, sobre un barco de Disney, detenidos 28 trabajadores de los cruceros Disney por delitos de pornografía infantil. El golpe se enmarca dentro de una operación de gobierno americano contra la pornografía infantil, siendo abordados hasta 8 cruceros. 8. Una operación federal desarrollada entre el 23 y el 27 de abril en el puerto de San Diego, en Estados Unidos, ha acabado con la detención de 28 trabajadores vinculados a varias compañías de cruceros, entre ellas Disney Cruise Line, por presuntos delitos relacionados con pornografía infantil y explotación sexual de menores. La intervención fue coordinada por el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los agentes federales abordaron al menos 5 cruceros internacionales atracados en el puerto de California, con el objetivo de inspeccionar dispositivos electrónicos y entrevistar a miembros de la tripulación. Uno de los principales focos del operativo fue el crucero Disney Magic, donde varios tripulantes fueron detenidos delante de los pasajeros y las familias que se encontraban desembarcando. Se confirmó además la intervención policial en el Disney Dream y en el MV Saddam de la compañía Holland American Line. Dice acá, los agentes interrogaron a 28 presuntos miembros de la tripulación que procedían de Filipinas, Portugal e Indonesia, concluyendo que 27 de las 28 personas que interrogaron estaban totalmente implicadas en la posesión, recepción, distribución y visualización de material de índole sexual de origen infantil. Ahora, no quiero ahondar mucho porque yo me imagino que usted ahora ya se estará imaginando. Estos pervertidos enfermos mentales que gustan, que tienen una inclinación sexual afectiva por los niños, pues buscan la manera de estar cerca de ellos. No le vaya a parecer algo novedoso. Si usted va a Disney, ¿qué se va a encontrar? Sí, hay muchos adultos, hay papás que van con los niños, pero ¿qué van ahí? Van niños. A muchos de los niños, lamentablemente los padres tienen una idea tal vez ingenua, inocente, puedo todavía considerar ello, pero los visten como si fueran mujeres adultas, a las niñas. Y sí, tal vez no hay morbosidad entre los padres o la familia. Sin embargo, estos enfermos van y buscan ese tipo de niñas, ya sea para grabarlas, o sea, filmarlas, sin el consentimiento de más de nadie. ¿Y cómo lo van a hacer mejor? Pues están en un lugar donde están llenos de niños.
Pero ¿sabe qué es lo más grave de todo esto? Aquí hay un trabajo que hace Media Research Center. Usted sabe que esta página la recomiendo muchas veces. Pues aquí han hecho una cobertura. Dice, ABC News, propiedad de Disney, aún no ha dicho ni una sola palabra al aire sobre la reciente detención de hasta 10 empleados de cruceros de Disney por su presunta participación en una red de pornografía infantil. Los arrestos fueron cubiertos inicialmente por una estación de noticias regional de Los Ángeles el 5 de mayo. Al día siguiente se convirtieron en noticia nacional, lo que marca el 6º día consecutivo en que la principal cadena de noticias Disney oculta este escándalo a su audiencia. Y claro, revise usted propiedad de quién es Disney, propiedad de quién es ABC News, y seguramente va a encontrar el vínculo y el por qué muchas de estas empresas pues no van a decir lo que no les conviene, que afecta a su industria, a su mercado. Por eso le digo que tristemente estamos viviendo en una época muy peligrosa, muy dura sobre todo para nuestros niños. Si no conocemos este tipo de accionar de los perversos, de los pervertidos, la forma en cómo se mueven, en cómo consiguen lo que son sus bajos instintos y sus placeres, no vamos a poder defender a nuestros niños. Y no se trata solamente de esta empresa mencionada, porque claro, cuando uno revisa también la programación que tiene, uno dice, wow, realmente qué tristeza. Antes Disney te hablaba de valores, te hablaba de la familia, del papá, de la mamá, cosas que eran buenas en el siglo pasado. Parece que realmente había una buena intención en cada una de sus producciones, pero hoy estamos viendo que cada vez está inclinado a la agenda de género, a la agenda trans, y tiene sus nuevos actores no binarios y demás invenciones que forman parte de esta Agenda 2030. Pero usted va a seguir creyendo que todo esto es normal, que no hay mala intención, que hasta parece genuino, pero no lo es. A eso hay que sumarle que existen depredadores sexuales que encuentran la manera de estar cerca de los niños y van precisamente a estos lugares donde hay muchos niños. Pero, por un lado, tienes a la empresa que aparentemente no hace el control riguroso para proteger a los niños, revisando el historial de toda esta gente. Y a eso hay que añadirle que los principales medios de comunicación tampoco se hacen eco. Menos de una empresa que depende o deriva de, me imagino, los ingresos o los pagos o lo que sea, y es parte además de este gran conglomerado. Necesitamos hacer una profunda revisión de lo que nuestros hijos están viendo, pero sobre todo el compromiso. ¿Cuán comprometidos estamos para proteger a nuestros niños? Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Juan capítulo 16 versículos 5 al 11. Tengan un bendecido resto de martes y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.